Muchísimas gracias, Cari. Yo sigo aquí en el Centro Comercial Plaza Norte, exactamente en el frontis de la sanguchería La Lucha. ¿Pero por qué? Porque en esta ocasión vamos a tratar de un tema muy interesante. Si tú eres madre y tienes bebés en casa, esta información es muy necesaria para ti. Así que hay que iniciar nuestra secuencia de consultorio. ¿Alguna vez nos habremos hecho la pregunta si nuestros bebés deberían o necesitan utilizar almohadas? Bueno, el día de hoy tenemos al doctor Ronald Espinosa, quien es médico pediatra de la clínica Mundo Salud. Bienvenido, doctor Ronald, para atenderlo y conversar sobre esto que es tan importante y necesario. Muchas gracias y ante todo un feliz día y extensivo para todas las mamás que nos están viendo y las mujeres que nos están viendo. Muchísimas gracias, doctor Ronald. Queremos saber qué tan cierto, si es un mito, si es una necesidad, si los bebés deberían utilizar almohadas o no. Bueno, la mayoría de los bebés pueden usar almohadas, pero hay que tener un pequeño cuidado. Hay una enfermedad o una situación que se llama la muerte súbita del lactante, que sucede cuando los bebés duermen boca abajo sobre una almohada muy blanda. Al parecer, según los estudios, el bebé no tiene la reacción suficiente para salir de un ahogo, de un sofoco. Claro, porque se quedan tal vez boca abajo y no tienen el reflejo. Aún cómo levantarse porque no tienen mucha fuerza. Eso siempre y cuando sean de días o meses recién de nacidos. Claro, hasta un mes de nacido y tienen el uso de almohadas demasiado blandas. Sin embargo, eso pasa muy raramente. Solo en Estados Unidos tal vez ven esos casos con más frecuencia. Lo que decía acá nosotros tenemos el problema de las almohadas es con los ácaros. Los ácaros viven en nuestras almohadas, en nuestros colchones. Y así son los de las bebés, no interesa si es nueva, igual se van a habitar ellos en esas almohadas. Exactamente. Incluso las almohadas pueden ser antialérgicas, pero tarde o temprano se van a colonizar o se van a infestar de los ácaros. O sea, no porque digan almohadas antialérgicas significa que estas no se pueden llenar de ácaros. Tienen que llevar una funda especial antiácaros. Efectivamente. La funda antiácaro es un material que impide el paso de los ácaros. De esa manera, incluso hay fundas para el colchón para poder evitar la proliferación de los ácaros, que al final, ¿qué pasa? Genera alergias. Y las alergias generan complicaciones, ¿no? Como sinusitis, broncoespasmo, asma y todas esas enfermedades a partir de los ácaros en algunas personas o algunos niños alérgicos. Claro, que les ocasiona algún tipo de alergia, pero también podemos ver en algunos casos madres que tal vez no usan almohadas en sus bebés tan pequeños al momento de dormir, ¿no? Tal vez cuando les dan de lactar sí los tienden a echar sobre una almohada o una especie de picarón, como ya les llaman, y el bebé reposa ahí. Pero usted también me comentaba justamente que lo que podría pasar si no le colocamos tal vez almohadas al bebé, ¿no? Que es el reflujo que puede tener después de la lactancia. Exacto, le explico. El reflujo es fisiológico, es decir, los primeros meses los niños tienen un estómago inmaduro y si se le echa completamente, en algunos casos regresa la leche y hasta vomitan, y son vomitadores. Y entonces uno se da cuenta cuando el bebé no crece o no sube de peso. Pero un niño que a pesar de que pueda botar sus chanchitos y tiene buen peso, buena talla para su edad y duerme plano, sin almohada, no hay ningún problema. No hay ningún problema, podría seguir así. O sea, si ya se le acostumbró así y el bebé duerme bien estando en un espacio totalmente plano sin necesidad de usar almohadas, puede ser. Por supuesto, eso es totalmente válido, pero como es inmaduro el estómago, siempre hay que tenerlo con cierta inclinación y una almohada que no sea muy blanda, que sea un poco más durita. Dura, exacto. Entonces, no es cierto el hecho de que los bebés no deberían utilizar almohadas, o sea, sí podrían con el cuidado respectivo, con la observación correspondiente. Efectivamente, de la posición, la postura, semisentada y de una funda antiácaro para prevenir las alergias a futuro, ¿no? Las alergias a futuros, es cierto. ¿Y usted como pediatra alguna vez le ha llegado a su consultorio y le han dicho tal vez alguna complicación respiratoria o qué sé yo por el tema de mientras el bebé dormía y estaba posado sobre una almohada? ¿Alguna vez ha tenido esos casos? Por supuesto, eso es lo común en la época de Cuéntenos por favor invierno. alguna experiencia para que las mamás en casa también sepan qué hacer en esos casos.
Claro, por ejemplo, el bebé empieza a toser en las noches. ¿Por qué en las noches? Porque en las noches justamente movemos las sábanas y movemos las almohadas y ahí donde genera el movimiento de los ácaros que van a entrar por la vía respiratoria nasal y llegan a la parte bronquial. Muchos solamente hacen moquitos o solo hacen congestión nasal, pero otros hacen tos y hacen broncoespasmo. Y entonces los traen a la emergencia, nosotros los tenemos que nebulizar, los tenemos que inhalar para mejorarlo. Claro, pero sin darnos cuenta que la razón inicial podría ser el que la almohada o las sábanas que están usando tienen ácaros y esto ocasiona las alergias. Efectivamente, pero hay una forma de saberlo. Hacemos pruebas de alergia a los pequeños. Se les sabe a En pruebas. nuestra clínica Mundo Salud hacemos pruebas de alergia y con eso definimos. Y muchos niños ya tienen las pruebas listas y tenemos 3 tipos de ácaros en Lima. Y bueno, en otra parte del mundo, pero en Lima hay 3 tipos de ácaros que algunos son positivos a los 3 tipos de ácaros. Entonces, es más intensa su sintomatología, y también hay alergia a los hongos. De esa manera, nosotros incluso a cierta edad damos vacunas preventivas, tanto orales, que es la inmunoterapia sublingual, como ampollas a partir de los 5 años subcutáneas, que se llama la inmunoterapia subcutánea. Se les puede hacer eso también para ver si tienen algún tipo de alergia, para detectar o para evitar también. Primero se detecta con la prueba de alergia tanto en piel como en sangre y después se hace la vacunación. Se hace la vacunación, la inmunoterapia curativa. O sea, le quita esas alergias a las que ha sido positivo en las pruebas. ¿Y cuáles son esos 3 tipos de ácaros que podemos encontrar aquí en Perú? Bueno, tiene unos nombres raros, ¿no? Son un poco más complicados. Exacto, nombres científicos. Pero que al momento de hacer las pruebas votan positivo a ese tipo de... 1 o a 2 o a 3 y ahí se ve la intensidad del cuadro. ¡Ay, qué increíble! Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en casa en cuanto al tema desde la lactancia del bebé, de la manera, la posición en cómo los vamos a acomodar, en cómo los vamos a echar a dormir. Y también, bueno, esto para evitar los reflujos de la leche y que no vomite, evitar eso, ¿no? Y también el tema de los ácaros, los bichitos que pueden vivir en nuestras sábanas, entre nuestras almohadas, en nuestras fundas y que tenemos que cambiar constantemente, ¿no? Claro que sí. Hay ciertas recomendaciones que quisiera dar a las mamás. Claro que sí, por favor, diríjase a ellas. Claro. Para evitar los ácaros es bueno tener las almohadas en buenas condiciones. Si fueran antialérgicas, mejor. Si tuvieran una funda antiácaro, también. Pero también podemos hacer lo siguiente. Podemos lavar la ropa de cama con agua caliente, semanal o quincenalmente. Es un buen digamos, hábito hacer esto. El agua caliente como que combate los ácaros. Y finalmente, un deshumedecedor. Puede ser de bola seca o puede ser un deshumedecedor eléctrico. ¿Por qué? Porque el ácaro vive en la humedad y Lima es 80%, Totalmente 90% humedad. Entonces un deshumedecedor eléctrico sería una buena medida y si saliera positivo a ácaros, podría ser incluso hasta un purificador de aire, ¿no? Sería una buena inversión para evitar las enfermedades. Y en este caso, en el caso de las almohadas, ¿cuál sería el relleno ideal que deberían tener ese tipo de almohadas? ¿De felpa tal vez? ¿De esponja? ¿De algún gel en especial? De esponja, de gel serían buenos. Los que son peores, digamos, son los de ganso. Porque Las plumas de ganso. Parece que tienen, claro, más afinidad por los ácaros, ¿no? Que los ácaros viven de la piel, viven de las células muertas. Entonces, descartar totalmente tanto para los bebés como para los grandes, usar colchas o almohadas con plumas de ganso, o en este caso más para bebés. Más para bebés y para los bebés que son alérgicos o las personas alérgicas. Quienes no tienen alergias, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pueden usar cualquier tipo de almohada. de almohadas. Ok, muy bien. Recordar todas estas recomendaciones que el doctor Ronald Espinosa, quien es médico pediatra, el día de hoy nos está dando a todas las mamitas que nos están viendo en casa y también a los papás. Recordar siempre que el uso de almohadas no está mal en nuestros bebés, pero siempre con mucho cuidado y que no sean unas almohadas muy blandas. Tener almohadas que tengan, que sean mayormente antialérgicas y que lleven una funda especial antiácaros y también saber la posición correcta en la que tienen que acostar al bebé encima de las almohadas. Exactamente, una posición en 30 grados o en 45 grados y de esa manera evitamos tanto los reflujos como otros problemas, ¿no?, asociados, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por toda la información brindada el día de hoy al doctor Ronald Espinosa, quien es médico pediatra de la clínica Mundo Salud. Muchísimas gracias, doctor Ronald, una vez más. Encantado. Muy bien, vamos a una pausa comercial.